Muy bien. Bien, y damos inicio nuevamente a nuestras pláticas que estamos teniendo con Jesús Hernández. Él es maestro católico en Puebla, da clases en una universidad católica. Y ya habíamos comentado, hace tiempo habíamos tenido dos temas muy importantes, en la cual hoy queremos retomarlos. Para concluir, vamos a decir entre comillas, cerrar, y una conclusión, vamos a decirlo así, para estos temas que hemos iniciado, que eran la sola escritura y la roca de la iglesia. En este caso, iniciando con sola escritura, lo cual vamos a dejar lugar a Jesús para que inicie si tiene algunas preguntas, ya que esta es la doctrina o la enseñanza que, pues vamos a decirlo, se cuestiona entre los hermanos que nos llaman evangélicos. Y pues vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir nuestro hermano Jesús. Bien, yo, bueno, pasando por alto lo que ya hemos dicho durante la plática larga, básicamente tú me preguntabas extensamente que por qué recurrir a la Biblia, perdón, que por qué recurrir a otras fuentes además de la Biblia si en la Biblia tenemos todo lo necesario para la salvación, aceptando evidentemente que hay ministros evangélicos que escriben estudios aparte de la Biblia, dan sus interpretaciones. Tú mencionabas concretamente por su nombre a Yatensi Bonilla. Ya desde nuestra plática anterior he tenido la curiosidad de saber quién era. No he encontrado mucha información sobre él, más bien he encontrado videos de él en YouTube. Pero mi pregunta va por otra vertiente relacionada con el uso de la Biblia. Mira, una inquietud que tengo es, ¿qué podríamos hacer como cristianos, como creyentes en la autoridad bíblica, para evangelizar a personas que precisamente no creen en la Biblia? Si tú y yo podemos debatir con la Biblia, me das unos textos, yo te doy otros, podemos debatir, pero la razón de que podamos hacer eso es que ambos aceptamos a la Biblia como autoridad. Pero ¿qué haríamos con una persona que de entrada rechaza la autoridad de la Biblia? En ese caso, aunque recurramos a sola escritura, digamos que esta persona no está abierta a recibir ese tipo de mensaje porque viene de un libro que él previamente rechaza. En ese caso, ¿qué otra herramienta propondrías tú? Debo decir, antes de que me contestes, que bueno, en la Iglesia Católica yo conozco todo un tipo de formación para evangelización recurriendo a muchas cosas aparte de la escritura. Pero en el caso de ustedes, eh, recurren a algo, entonces, si fuera de la escritura, o tratan de que la persona, de una manera u otra, acabe por aceptar la Biblia, lo cual me interesaría conocer esta mecánica, qué mecanismo, qué dinámica, eh, qué plan se utiliza en este caso. Bueno, primeramente recordar otra vez un poquito algo. Eh, el concepto de sola escritura, perdón, que escucho mucho mi voz. Uh-huh. El concepto de sola escritura no es exactamente de que no podemos utilizar escritos extras. Yo creo que en la plática pasada más o menos lo pudimos explicar y quedó claro que no se trata de que no podemos utilizar escritos extras. Yo le comentaba que sí es cierto, entre nuestros hermanos, vamos a decirlo evangélicos, muchos hermanos escriben libros, tienen estudios y lo hacen, claro que sí. Pero lo que le comentaba es que sola escritura no nos referíamos a que solo usábamos la Biblia, sino que nos referíamos a que solo la Biblia era inspirada e infalible, que esa no se equivocaba, a diferencia de cómo el catolicismo utiliza, vamos a decir, el catecismo, que lo consideran, pues pienso yo, infalible. Y nosotros no consideramos que, digamos, lo que dijo aquel pastor en su libro, eso es cierto,
sino como con esas enseñanzas lo consideramos como escritos, vamos a decirlo, del hermano, de aquel, y que si se apegan a la Biblia, claro que es cierto. Es decir, le pongo un ejemplo. Si usted me dice, en Policarpo, ¿usted cree en Policarpo, sus enseñanzas? Bueno, Policarpo, al último instancia de morir, ¿verdad? Recuerde usted que dijo, le dijeron, Policarpo, di que el César es el Curios, y Policarpo dijo, no, prefiero quemarme por 2 minutos, o sea, en el tiempo que lo echaban a la hoguera, a vivir una eternidad quemándome. O sea, Policarpo creía en el sufrimiento, en el castigo eterno. Y si entonces yo ocupo esto para creer en el sufrimiento eterno, esto está apoyado en la Biblia. La Biblia dice que eternamente, ¿verdad?, día y noche nos serán atormentados, el fuego eterno. Entonces ya está apoyado con la Biblia. Claro que creería a lo de Policarpo, pero cuando la Escritura da un silencio, pues entonces ¿cómo yo puedo decir que es infalible o fiarme? Vamos a decirlo, ¿cómo puedo estar seguro de la asunción de María si la Escritura no me lo dice? Solamente la Escritura es inspirada, no lo que dijeron después los padres, lo haya dicho quien lo haya dicho, solo la Escritura es inspirada. Entonces es de esta manera la sola Escritura, que solamente ella es infalible, y si aceptamos otros escritos siempre y cuando concuerden con las sagradas Escrituras. Y con respecto a lo que me decía del doctor de Atensi Bonilla, no, eso era nada más, ¿verdad?, un comentario de que no le dije que de ahí se basara para creer, ni que la gente, solamente era una fuente a un dato que me pidió, no recuerdo por qué se lo di, pero no era para que lo tomara como una referencia de creer lo que él decía, ¿verdad? Era una referencia. Pero también en cuestión me preguntaba a la forma y a la manera entonces de evangelizar, si nosotros solo creíamos en sola Escritura. Bueno, yo creo que con la respuesta que ya le he dado, ya más o menos me puede comprender que no creemos en sola Escritura en el aspecto de que solamente podemos utilizar pura Biblia. Es decir, el apóstol Pablo, ¿recuerda usted cómo evangelizó cuando estaba en el Areópago? Les habló de las maravillas de Dios, la creación de Dios. No les citó los profetas, no les citó otras cosas, les citó las maravillas de Dios. Les citó de esta forma, alguna otra forma, para que creyeran en Dios. Y pues esto no es contradictorio de la Biblia, porque se ha malentendido que sola Escritura solamente podemos utilizar la pura Biblia. Y de aquí entrada, entonces usted se da cuenta que ya está mal el concepto que tiene el catolicismo de sola Escritura. Han creído que solamente podemos creer en la pura Biblia. Pero a ver, te dejo que me contestes. No, nada más, bueno, no es contestarte, nada más es acotar un poquito. Sí es posible que haya ese mal concepto, pero eso se debe precisamente a que entre los diversos evangélicos hay diferentes versiones de sola Escritura, diferentes definiciones de sola Escritura. En el catolicismo, tú una doctrina católica la vas a ver contenida en el catecismo, definida por una autoridad central, mientras que en el protestantismo o el cristianismo evangélico, como le quieras llamar, cada iglesia da sus definiciones. Por eso es que algunas personas definen sola Escritura de una manera que a mí me suena imposible. O sea, está hasta contradictoria la definición misma. Del mismo modo hay diferentes definiciones de lo que es la gracia, tú sabes que por ejemplo los luteranos aceptan el bautismo de los niños, otras iglesias no lo aceptan. Ese tipo de diversidad es la que, por ejemplo, a mí me previene sobre esta pretensión de que solo la Biblia, porque al final todos diciendo que solo se basan en la Biblia creen en cosas diferentes. Bossuet, Jacobo Benigno Bossuet, en el siglo XVIII ya escribía su Historia de las variaciones de las iglesias protestantes, que es una obra gigante y que he estado leyendo de a poquito. Pero a eso se debe el hecho de que el católico a veces no sepa qué es sola Escritura, porque ha escuchado diferentes definiciones de sola Escritura. Esa es la causa. Digo, tu definición a mí me parece bastante interesante. Sin embargo, bueno, al final, al último,
por supuesto sabes que no estoy de acuerdo en que solo la Biblia sea infalible como tal, o sea, que el libro ahí en el estante sea infalible, sino que personas que la tomen y la lean con conocimiento y que enseñen claramente lo que el libro dice, esos son los que transmiten la doctrina infalible, pero eso ya sería otro tema. Pero entiendo lo que me estás comentando, que sí pueden usar otros escritos, que no es así rajatabla, versículos bíblicos exactos y ni una palabra o una coma más. Que está bien, a mí me ha pasado que hay hermanos que de plano, o sea, si no doy versículos bíblicos literales, mejor que ni les hable. Me ha pasado, bueno, qué bueno que no es tu caso. Yo ya acabé. Muy bien. Sí, algo que también me gustaría preguntarte es acerca de, entonces en el caso de la Iglesia Católica, te dice que la Iglesia que la interpreta, a ver si lo entendimos bien. ¿Cualquier persona puede interpretarlo en la Iglesia o tienen que ser los líderes, el Papa solamente, o quién es quien la interpreta? O sea, una persona, un católico, no puede leer la Biblia y decir el Espíritu Santo me ha dicho, ¿verdad? Vamos a decirlo con la escritura, ¿no? Que le haya regalado la revelación del cielo y poder entender la Biblia, o tiene que ir con la Iglesia Católica para que se le explique. Digo, ¿habrá un sustento bíblico o cuál es la opinión acerca de esto? Bueno, lo que ocurre es que no puede ser que cualquier persona pueda ir y enseñar correctamente la Biblia. Necesita estudiar, primero necesita leerla, primero que nada. Necesita saber lo que es la hermenéutica, necesita saber los estilos que hay en la Biblia, cómo se compuso, en qué periodos, en qué contextos históricos, en qué idiomas, quiénes son los que, por ejemplo, supón que un católico agarra una traducción Nácar Colunga, que es muy conocida, o la Torres Amat, que también es muy conocida. Yo creo que algo elemental es que ese católico estudie quiénes fueron esos traductores y si son confiables o no son confiables. Si lo que toma es una versión Reina Valera, pues oye, mínimo estudiar quiénes fueron Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. O sea, debe haber todo un estudio para que se pueda pretender hablar y enseñar sobre la Biblia. A mí me parece básico. Si una persona que no tiene nada de esto toma la Biblia y la empieza a leer y dice, ah, mira, aquí dice esto, esto y esto otro, de repente puede hacer un espagueti que no tenga sentido. De hecho, hay muchas personas que así lo hacen y pues, pues que Dios los ilumine. Sí, más que nada me refería al aspecto de que si alguien, sí, sabemos que necesitan preparación leerla y como dices, eso es elemental, pero en el aspecto de que si alguien, vamos a decirlo, contradice a lo que dice el Papa, o sea, el Papa es infalible, o sea, en este aspecto es así, o tienen que todos predicar lo que ha enseñado el Papa y el catecismo, o sea, ¿por qué el catecismo es infalible? A ver, el catecismo es un compendio orgánico de las doctrinas de la Iglesia. Por lo tanto, el catecismo expresa lo que la Iglesia Católica enseña y ha enseñado desde sus orígenes. Ahora bien, para responder a esa pregunta se tiene que entender que sin una autoridad central pasa lo que te comento. Diversidad de opiniones, que unos sí bautizan niños, unos creen que la Eucaristía es simbólica, otros que solamente es imaginaria o simbólica, espiritual. Lutero creía que sí había presencia real de Cristo en la Eucaristía, otros lo desmentían. Lutero rechazaba algunos libros de la Biblia, otros decían que no, que por ejemplo Lutero rechazaba la Carta de Santiago. A eso me refiero. Si no hay una autoridad central visible y a la que se pueda acudir, no, entonces la Biblia por sí misma no tiene una voz para decirte, a ver, me estás malinterpretando. Esto es simbólico, esto es literal, esto se toma de esta manera, este libro sí es inspirado, este libro no es inspirado. Y desde ese punto de vista, sí, desde luego que como católico, para mí el Papa es infalible y el catecismo es infalible. Solo que no te lo puedo... no te lo puedo demostrar de una manera ni bíblica ni científica, porque la Biblia por supuesto no dice en ningún momento el Papa es infalible. O sea, eso es todo un estudio y experiencia personal, experiencia histórica, que he desarrollado a lo largo de diferentes artículos, que no en este momento no te puedo dar
una respuesta así express. Desde mi punto de vista, por supuesto, esa autoridad central, visible y a la que se pueda acudir es necesaria. Porque nadie acude, fíjate, nadie acude simplemente a la Biblia. O acuden al entendimiento propio de la Biblia al leerla, o acuden al entendimiento de otra persona que está leyendo la Biblia. Por ejemplo, los discípulos de Lutero recurrían a Lutero, ¿sí? Al entendimiento y a la interpretación que Lutero les daba de la Biblia. Y después algunos disintieron. Y después Juan Calvino, y después Zwinglio, y después Carlos Tadio, y al rato era todo una diversificación, una ramificación de opiniones que contrasta con esta unidad que antes de Lutero había existido en general en la historia de la iglesia. Bueno, principalmente es muy interesante aquello que me decías, que no estaba exactamente en la Biblia que, vamos a decirlo, el Papa fuera infalible. Entonces, ¿por qué creemos ello? ¿O por qué? Imagínense que yo dijera, el presbítero de mi organización también es infalible y tiene diferente al Papa, piensa diferente. ¿Quién va a tener la razón si no me estoy basando en la Biblia? Si yo, porque creo, porque usted podrá tener su opinión, pero yo tengo la mía, y por eso es que no nos fiamos de lo que pienso, de lo que creo, de lo que he comprobado aquí y allá, sino de lo que la Biblia nos explica, ya sea textualmente, por lo que nos enseña. Y lo que usted ha expresado muy bien es que la Biblia no enseña que el Papa sea infalible. Entonces está creyendo algo que ya no es bíblico, y aquí pues entonces ya hay problemas, y se dio como dogma de fe la infalibilidad papal. Entonces ya estamos cayendo, cuando ya no se cree en la sola escritura, empezamos a meter doctrinas y creencias pues que nos convienen o que le convienen a cierta organización, ya cuando no se quedan, vamos a decirlo entre comillas, con la sola escritura o con la sola escritura, sino que pues entonces, pues sí, como puedo, yo creo, pienso esto, pues entonces meten muchas doctrinas a lo largo de los siglos que pues no están en la Biblia, pero pues que ahí, entonces, verdad, muchas veces contradictorias en la Biblia, pero pues ciertamente hay una cita que quiero leerle rápidamente. Dice en primera de Juan 2:27. Por aquí la tengo, dice así. Perdón, ¿me la repites? Sí, primera de Juan 2:27. Dice, lo he leído en la Biblia católica y más o menos dice lo mismo. Dice, tiene que estar, sí. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, ¿verdad? Refiriéndose al Espíritu Santo, sabemos que es la unción. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no miente según ella nos ha enseñado, permanecer en él. La Escritura nos enseña, ahora sí, diciendo con la Escritura, que solamente, ¿verdad? Que no vamos a decir, no tenemos necesidad que Roma me enseñe, que la Iglesia Católica me enseñe, no tengo necesidad de que ellos tengan una verdad absoluta en la cual diga, no, la que no se equivoque es la Biblia, pero no puedo creer que el catecismo no se equivoque, porque me he dicho que son las enseñanzas de la Iglesia, pero pues contradictorias a la Iglesia, muchas de ellas que no están, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que pueda yo creer a esto? ¿Sí? ¿Ya voy? ¿Digo? Sí. Bueno, mira, sobre esto hay algunas cosas que puntualizar. Mira, sí, la Biblia no dice, no enseña que el Papa sea infalible, pero tampoco enseña que ella tiene que decir todo textualmente. Si la Biblia dijera, si algo en estos 66 o 73 libros no está literalmente contenido, entonces no es válido. Si la Biblia dijera eso, ok, muy respetable, pero no lo dice. Hay un problema, la Biblia no dice que el Papa sea infalible. De hecho, la Biblia no dice que, no da el nombre de alguien que sea infalible a la hora de enseñar la Escritura. ¿Qué vamos a concluir de esto? Que todos se equivocan. Entonces te voy a decir, mira, sería estéril que Cristo hubiera venido y que hubiera predicado el Evangelio si al final todos se iban a equivocar. O si al final no se podía confiar en nadie específicamente. Y sin embargo, sí enseña la Biblia que
alguien, no como persona, sino como conjunto de personas, no se equivoca, y es la iglesia que él fundó. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el error no prevalecerá contra la iglesia. Dice Cristo, yo estaré con ella todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por fuerza la iglesia de Cristo debe enseñar lo que Cristo predicó, porque si no es así, si ni siquiera la iglesia fundada por Cristo enseña bien la verdad correctamente y sin equivocarse, entonces estamos lucidos y de nada sirve que Cristo haya venido si al final todos se pueden equivocar. Con respecto al versículo que mencionabas, es obvio que va a haber diferencias de interpretación incluso sobre este versículo. Por ejemplo, a mí ¿qué me dice? Bueno, si estoy en la iglesia que se remonta apostólicamente hasta la época de Cristo, no necesito que me vengan a enseñar 1500 años después un Lutero, un Calvino y todos los que surgen a partir de la Reforma Protestante en 1517. Tú lo interpretas como que la iglesia católica no tiene que enseñarte. Yo lo interpreto, bueno, yo siendo católico no necesito que nadie más me enseñe. Entonces, y un testigo de Jehová podrá decir lo mismo. Porque ahí mismo, en ese versículo, la Biblia no dice qué grupo y con qué nombre ha recibido esa unción que le permite prescindir de la instrucción de otros. Entonces, no se puede inferir de ese versículo, no necesito que la iglesia católica me enseñe. De ese versículo no lo podemos interpretar. Igual, yo no saco de ahí una conclusión tal como que, no, pues sabes que yo ya lo sé todo y no necesito aprender nada de nadie. No, al contrario, si estoy debatiendo aquí es porque quiero aprender, porque sí quiero aprender. Los que rechazan una autoridad central, visible y única, no pueden entonces probar que ellos son esa autoridad visible y única. Por ejemplo, yo ya te comentaba alguna vez en este tema, si tú enseñando a tu congregación te puedes equivocar, y si todos los pastores del mundo, como decías tú, se pueden equivocar, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos asistir a una congregación si sabemos, si tenemos la comezón de que ahí se pueden estar equivocando y no estar enseñando algo infalible? O sea, yo creo que debe haber una verdad única y alguien que la enseñe como es, verdadera, infalible, completa. Si no es así, entonces estamos cojos y Cristo ya no estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al haber la probabilidad de que entre el error, entonces las puertas del Hades sí van a prevalecer contra la iglesia, sea cual fuera esta. Pienso yo. El detalle aquí es una cosa muy sencilla, de que el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, es que nada, de que si yo me puedo equivocar, pues a cada uno se nos ha dado la responsabilidad por eso, de escudriñar las escrituras, y como los primeros cristianos, ¿verdad? De Hechos 17:11, escudriñaban para ver si lo que los apóstoles les decían era así. O sea que imagínate que ellos son infalibles, o sea, no se equivocan porque lo tenían que comprobar, ¿verdad? Y sin embargo, no, dice que ellos veían a ver si estas cosas eran así. El mismo Señor Jesucristo nos invita, Juan 5:39, a escudriñar las escrituras. También nosotros vemos a Pablo que le dice a los Gálatas, les dice, si yo mismo, un ángel del cielo, o sea, yo mismo, el apóstol Pablo, dice, pues les enseñaré otro evangelio diferente. O sea, había entonces la posibilidad, dice, sea maldito. No dijo si alguien viene diferente o todo lo que les digamos, o sea, si yo mismo os anunciaré otro, o sea, si yo mismo anuncio algo diferente, ¿verdad?, al evangelio, a la cruz de Cristo, sea maldito, sea anatema. Entonces, realmente lo que la Biblia enseña es que sí, no hay error ni contradicción en la Biblia, pero nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar. Dice usted de la confianza de ir a una iglesia que se puede equivocar. Insisto, cada quien tiene esa responsabilidad de leer las Sagradas Escrituras, de ver como los primeros cristianos si las cosas así eran, y no creer como Roma, que 1500 años con la Biblia cerrada, todo lo que el catolicismo les decía que así era cierto. Y me decía acerca de la interpretación del texto que le di. Claro, ¿verdad? Cada quien la podrá interpretar a su antojo, pero al fin y al cabo no la interpretó diferente a como yo la estaba dando, porque me decía de que no había entonces necesidad de que nadie más los enseñara, ni que Lutero, claro,
ni Lutero ni nadie tiene que venir a enseñarnos, porque es la Biblia la que nos enseña. Yo no he aprendido de Lutero, yo no he aprendido de Calvino, ¿verdad? Vamos a decirlo, todo lo que nosotros sabemos es de la Escritura y solo la Escritura. Que ellos después hayan estado en desacuerdo con la Iglesia Católica, se dieron cuenta, después salieron, no quiere decir que en ese momento surgieron esas doctrinas, ya existían, que ellos las hayan ahí en el momento descubierto, porque recuerde que todos esos siendo católicos, después fue que se dan cuenta del error, precisamente al leer la Escritura, porque como usted recuerda, pues no sé si como prohibida exactamente, pero al menos por 1500 años no se acostumbraba a leer la Biblia. Bueno, hay un par de cosillas aquí. Oigo un poco de ruido. Adelante. Permíteme, es que oigo un ruido de fondo. Ya. Mira, aquí hay un par de temitas. Eso de que las personas escudriñaban la Biblia sobre lo que los apóstoles les enseñaban, ya lo comenté. Bueno, y si ellos al escudriñar las escrituras se equivocaron y pensaron que los apóstoles se equivocaban, pero no era cierto que los apóstoles se equivocaban, sino esta personita que leyendo las escrituras dijo, ah, caray, Pablo se equivoca. Bueno, y a lo mejor no, a lo mejor Pablo no se había equivocado, pero esta persona por su entendimiento personal dijo, no, ¿sabes qué? Esto que dice Pablo, leo lo que dice Ezequiel o lo que dice el libro de Josué, no, Pablo está mal. Bueno, a lo mejor Pablo no estaba mal, a lo mejor era esta persona la que estaba mal, ahí empieza el problema. Me decías, la Biblia enseña que no hay error en la Biblia, eso es lo que me decías, que donde no hay errores en la Biblia. ¿Te entendí bien aquí? Pero eso no es suficiente. El Corán enseña que en el Corán no hay un error. Entonces para mí eso no es prueba de nada. Yo no puedo fiarme de que un libro diga yo libro tal, no me equivoco. Necesito que alguna autoridad, algo externo a ese libro, le dé cierto soporte y cierta validez. Porque cualquier libro, libro de Mormón, la verdad que lleva la vida eterna, puede decir lo que este libro enseña es verdad y punto. Y pues no lo vamos a creer, ni tú ni yo lo vamos a aceptar. La Biblia enseña también que en la iglesia no puede haber error desde el momento en que dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La propia Biblia reconoce que el error no puede entrar en la iglesia de Cristo. O sea, que la iglesia de Cristo debe de alguna manera, por asistencia de Cristo, que es el que la fundó y que es la cabeza y el cuerpo, la iglesia es su cuerpo, mantenerse fuera del error, es decir, infalible. Ahora, en conjunto la iglesia. 1500 años Biblia cerrada, no, acuérdate, te mencioné la Vulgata Latina, traducción San Jerónimo, la Biblia, Santo Tomás la comentaba, San Anselmo la comentaba, San Alberto Magno la comentaba, todos los estudiosos escolásticos de la Alta y de la Baja Edad Media comentaban la escritura, o sea, no estuvo cerrada, no estuvo prohibida la Biblia. La leían los estudiosos y los que sabían latín y los que sabían leer. En la Edad Media no había imprenta, la educación no era como hoy. Coincide justamente medio siglo antes de Lutero se había inventado la imprenta y eso ha creado la falsa impresión de que a partir de esta reforma protestante crece el conocimiento bíblico y en realidad lo que creció fue la difusión de la Biblia gracias a la imprenta. Antes de eso había muchos menos ejemplares de la Biblia que tenían que hacerse a mano en un trabajo que duraba meses o años. Yo, escribir la Biblia a mano ha de ser tremendo. O sea, imagínate lo que te ha de llevar. Y en aquella época ni siquiera podían cambiar su plumita e ir por otra a la esquina. Era todo un arte. Y, por ejemplo, me comentabas que tú no aprendiste de Lutero ni de Calvino porque de acuerdo al texto de Juan no necesitas que nadie te enseñe. Entonces mi pregunta es, ¿y alguien ha aprendido de ti? ¿Tú sí le has enseñado a alguien? Porque si lo haces, ¿con qué derecho lo haces? Esta persona podría responderte, ¿sabes qué? Yo no he aprendido de Lutero, no he aprendido de Calvino, no necesito aprender tampoco de José Luis Mora. O sea, yo soy ungido y me vale. Y si disiento de ti, no necesito que tú me enseñes. Ahí está el problema, que si tú te topas con una persona que disiente de ti, no vas a tener manera de justificar que tú tienes una autoridad para enseñarle. Porque tú has enseñado que la que tiene la autoridad es la Biblia. Y esta persona te puede poner la Biblia enfrente y decirte, yo leyendo la Biblia, ¿sabes qué? No te creo que te equivocas. Y ahí empieza la diversificación. Ahora,
Sí, Lutero y Calvino efectivamente eran católicos y se dieron cuenta de qué error se dieron cuenta. Ambos, Lutero y Calvino, disentían entre sí. Uno parece que se dio cuenta de que una cosa era verdadera y el otro se dio cuenta de que otra cosa era verdadera. Ya perdieron ellos ese concepto de un árbitro, de una autoridad que pusiera orden cuando dos confrontan doctrinalmente, poniendo a la Biblia de por medio. Ya faltó una autoridad. La Biblia no les iba a gritar, ¿sabes qué? Tú te equivocas al interpretarme. Y tú también te equivocas en estos y estos puntos. A la Biblia no se los iba a gritar, y como no se los gritó, siguieron creyendo y tomaron caminos separados, y las iglesias fundadas por ellos siguen caminos separados hasta hoy. Es esa la necesidad de una autoridad central, infalible, en la que no puede entrar el error, porque si no, las puertas del Hades ya habrían prevalecido contra ella. Recordando que el texto que me da de Mateo 16, pues está diciendo que ahí está diciendo que el error no iba, bueno, eso no dice exactamente que el error iba a prevalecer, no iba a prevalecer contra su iglesia. Es decir, bien le he dicho yo a usted que ha tenido razón cuando dice que no iba a haber un resurgimiento, exactamente, no iba a haber una restauración, exactamente. La iglesia, que son las personas en Jesucristo, no iba a haber un momento que iba a dejar de haber iglesia. Eso es lo que usted muy bien ha explicado en otras pláticas y que yo hoy mismo se lo confirmo, pero no en cuanto, no dice que del error doctrinal, no habla de esto, está hablando de la iglesia, está hablando de la permanencia de las personas que creen en Jesucristo, no está hablando de la doctrina, no está hablando de la enseñanza, está hablando de las personas que creen en Jesucristo. Entonces ahí sí hay este pequeño detalle. Me decía que si yo podría enseñar, que si alguien me podría decir que la escritura, claro, igual yo puedo predicarles la palabra, pero al fin y al cabo son ellos igualmente, se lo vuelvo a repetir, los que con la escritura comprueban si lo que yo les estoy diciendo es así, porque me estoy dando cuenta que pues le doy versículos bíblicos y pues como usted haya incongruencia, pues no los quiere aceptar, como que dice, sí, pero es que ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si alguien enseña acá? Y lo cierto es que la Biblia lo dice, y si si usted dice, necesito a alguien que me enseñe aparte de la Biblia, yo le voy a decir claro que sí. Y la Biblia dice, en la cita que la di, que es el Espíritu Santo quien me enseña, ¿verdad? Y de ahí, ¿quién podrá, verdad, decir lo contrario? ¿Quién se podrá equivocar? ¿Verdad? Solamente el Espíritu Santo podría tener la verdad. Entonces, las personas lo podemos predicar, claro que sí, pero cada persona, el Espíritu Santo, ¿verdad?, le ayuda en las Escrituras a comprobar si estas cosas son así. Claro, esta diversidad de pensamiento en el mismo concilio, ahí estaban los apóstoles y poniéndose de acuerdo y en cuanto a la doctrina, porque nunca ha sido de que todos crean esta sola línea de fe. Se han puesto, claro, se ha tratado de concordar y no está mal la doctrina, pero al fin y al cabo siempre ha habido estas diferencias aún en el tiempo bíblico, de que yo no digo que no exista la verdad absoluta, claro que sí, pero no somos Dios para nosotros saberlo todo. Solamente Dios es el que lo sabe todo, su Santo Espíritu, y de ahí nosotros, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Me han malinterpretado que por la salvación y esto y lo otro, y definitivamente nosotros no creemos que a través de definir la doctrina se encuentre la salvación. Entonces, no tiene nada que ver en esto, pero lo que sí le digo es que la Escritura me enseña que no necesitamos que nadie nos enseñe, dice, que más que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y que hay pastores y que enseñan, insisto, predican y enseñan la palabra, y nosotros como los primeros cristianos lo comprobamos. Que otro cristiano ya me lo repitió, ¿verdad?, varias veces, y se lo volví a repetir yo también, que no es en esta manera, sino que cuando algo es muy claro en la Biblia, si yo creo que el sacrificio de Cristo, vamos a decir, es eterno, perdón, la vida eterna, óigame, dos personas que no quieran ver eso, ¿cómo le van a hacer para ver que algo tan claro que pueda ser contradictorio? Entonces, la Biblia es clara, y si alguien me dice,
En Cristo hay vida eterna, y si yo compruebo que en la vida eterna, ¿quién podrá decir algo lo contrario que lo que dice la Biblia si está bien comprobado? Usted me dice en otros términos, más doctrinales, teológicos profundos, de que alguien se mete en creer esto, pero no nos referimos a eso. Pero bien, yo creo que ya voy a dejar a que tú des las últimas palabras del cierre final, vamos a decir, esta conclusión, para pues cerrar con este tema. Muy bien. A ver, mira, yo tenía un poco más, yo tenía un poco más largo mi participación, pero sí, ya veo que la hora nos está ganando. Nada más comentar algo, ya para terminar, corto. Con respecto a eso de que rechazo los versículos bíblicos que me presentas como este de Juan, no lo rechazo. Yo sí creo que la persona que está en la verdad y que ha creído la verdad y aceptado a Cristo no necesita que alguien le enseñe a aceptar a Cristo. Por eso es que, por ejemplo, a mí, te lo digo así, ahora sí que entre camaradas, entre amigos, ha habido evangélicos que me han dicho, yo te voy a hablar de Cristo porque tú no lo conoces. Oye, espérate, yo como católico, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro que conozco a Cristo, rezo el Padre Nuestro, sé que Cristo es el Redentor, el Salvador del mundo, que nació para salvarnos. Entonces, ahí no tienes nada que enseñarme, mi amigo. Me podrás enseñar otras cosas, pero no a Cristo ya lo conozco. O sea, yo sí creo en este versículo, sí lo entiendo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la diferencia entre conocer a Cristo y aceptar su palabra y entender todos los puntos de la doctrina cristiana, que es para lo que se necesita un catecismo, que es un compendio orgánico, y una autoridad. Por ejemplo, mencionabas tú, según este versículo, no necesitamos que nadie nos enseñe porque el Espíritu Santo nos enseña. Pero no me parece a mí que sean correcto, incluso contrastado con otros pasajes bíblicos. En el último capítulo del Evangelio de Lucas, los discípulos de Emaús necesitaron que Jesucristo les explicara las escrituras y no lo reconocieron, ni siquiera cuando les estaba explicando las escrituras lo reconocieron, pero dice, insensatos, qué tardos de corazón para que entiendan a los profetas, y les explica lo que se decía de él en las escrituras. O sea, ellos, por lo visto, sí sabían lo que era la Biblia, sabían lo que eran las escrituras, pero no las comprendían y alguien se las tuvo que explicar. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo en persona. En el capítulo Hechos 8, me parece, es cuando el apóstol Felipe le explica las escrituras, la lectura de Isaías, a un eunuco que va por ahí en una caravana. Le pregunta, oye, ¿entiendes eso que estás leyendo? Y el eunuco le responde, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Si nadie me ayuda a entenderlo. Y ahí fue Felipe el que se lo explica. Por supuesto, llevado por el Espíritu, pero fue un instrumento humano. O sea, no se van a abrir los cielos y el Espíritu Santo nos va a decir si estamos entendiéndolo o no. Para esto se utilizan medios humanos. Y si no hay humanos, si no hay personas que enseñen bien, correctamente la escritura, porque todos se pueden equivocar, oye, entonces, ¿qué nos gana? Entonces, Felipe entonces fue el único caso, un caso sui generis, irrepetible, y los demás estamos condenados a no entender a Isaías porque no viene Felipe movido por el Espíritu a explicarnos. Por eso es que yo creo que sí debe haber personas que nos enseñen y que nos expliquen. Por supuesto, la iluminación final y la explicación final viene del Espíritu Santo. Se vale el Espíritu Santo de personas a lo largo del tiempo para explicar a otros. Pero se le pasa un pequeño detallito, ¿verdad? No sé si me voy a comentarlo rápidamente. Sí, claro, y es más, yo ya, si quieres, ya no, para que no nos eternicemos. Sí. Bueno, recordemos que el Espíritu Santo vino a la iglesia hasta el libro de Hechos, en el capítulo 2. Los apóstoles todavía no vivía el Espíritu Santo en ellos. El Señor les dijo, ¿verdad? Pero tendréis poder también sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese es el Espíritu Santo que enseña. Cuando iban en el camino de Maús, todavía no tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos. Cristo le dijo en Juan 17, ¿verdad? Y que venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas.
por eso se las tuvo que enseñar en el camino en el Maús. Todavía no había el Espíritu Santo en ellos viviendo que les enseñara todas las cosas. Igual el funcionario de Candace, ¿verdad? El eunuco etíope, también él, pues todavía no tenía ese Espíritu Santo, todavía no ha recibido a Cristo. Acuérdese usted que hasta que se reciba a Cristo por la fe, viene el Espíritu Santo, tal como pasó con los gentiles en Hechos capítulo 8, que fue cuando viene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo le iba a revelar el Espíritu Santo al funcionario de Candace, ¿verdad? Si no tenía el Espíritu Santo, era obvio que alguien vino y le presentó el Evangelio. Pero en todos los casos ellos no tenían el Espíritu Santo. No hubo sola escritura. ¿Vale? No hubo solo escritura. ¿Alguien se la explicó? Sí, pero Él tenía la Biblia, él tenía la Biblia. Claro, la sola escritura. Pero bueno, bueno, muchas gracias y cerramos este segmento, ¿verdad? Agradeciendo a todos los que nos escuchan y pidiendo siempre a Dios que sea quien nos ilumine, ¿verdad? En todo lo que hemos escuchado. Ahí corté lo primero.